Hola, os vamos a hablar ahora de lo interesante que es el dinero y los tributos. Vale. Bueno, las categorías fiscales consisten en clasificar las calles de una ciudad con fines tributarios. En principio, solo es obligatorio tener categorías fiscales según la normativa del impuesto de actividades económicas. Pero al ser una clasificación es bastante útil para otros tributos, como por ejemplo la tasa de basuras, la apertura de establecimientos y la ocupación del dominio público, vados, veladores, andamios, y más o menos recaudamos unos 60 millones de euros al año en Bilbao. Vale. Las últimas categorías se aprobaron en 1987, que es hace 37 años, que es un tercio de siglo y es mucho tiempo para todos. Muchos igual no estabais siquiera aquí. En Bilbao en concreto, además, eso coincide con todo el arco de transformación que ha tenido la ciudad. De la foto esta que tenéis aquí, al norte teníamos un astillero, actividad portuaria, debajo teníamos una zona de vías, bueno, también habíamos tenido unas inundaciones, estábamos como queríamos. Y para convertirse en lo que tenemos en la actualidad, que bueno, tenemos bastante turismo, o sea que igual habéis hasta podido venir de visita. Que tenga 37 años de vigencia significa dos cosas. Primero, que están obsoletas de cualquier manera y después de esa transformación más, pero también que están bastante integradas en lo que uno asume que tiene que pagar por sus tributos. Todo el mundo sabe más o menos lo que paga de basuras, lo que le va a tocar pagar por un vado o por un andamio. Así que eso puede dar lugar a conflictos y discusiones. Vale. Dentro del ayuntamiento, pues es una administración local que, aunque somos la 11ª ciudad en habitantes, nos acaba de ganar Alicante, pero hay muchos equipos pequeños. En Hacienda somos 2 personas, más 2 personas en la empresa informática, en Bilbao TIC. Las categorías fiscales dan lugar a mucha litigiosidad y lo que siempre lo que es objeto de conflicto es cómo hemos justificado esa clasificación. Y luego, una vez que se toma la decisión de que vamos a ir adelante con las categorías fiscales, teníamos un año justo. Eso significa que si necesitamos una asistencia, teníamos que ir la viabilidad del contrato era muy importante. Hemos conseguido hacerlo con un contrato menor. Comenzamos en primavera, a finales de primavera, luego verano no cuenta, habéis desarrollado el modelo durante el otoño, hemos podido hacer los modelos durante el invierno y ahora mismo estamos en fase de enmiendas porque esto se tiene que convertir en una ordenanza, en un texto legal. Vale. Que necesitamos, al convertirse en un texto legal y tener esa tramitación donde hay que tomar decisiones políticas, es importante también que sea configurable porque tenemos que poder incorporar o eliminar criterios. Por ejemplo, el número de categorías, creo que tenemos un par ya de enmiendas donde quieren que cambiemos el número de categorías. ¿Cuál es la horquilla a partir de la cual, cuáles son los umbrales de clasificar las calles? ¿Y qué estamos valorando? También tenemos un par de enmiendas al respecto. Y entonces, tenemos que ser ágil para poder hacer modelos en poco tiempo y poder validar o descartar criterios. Vale, y bueno, los resultados los tenemos que mostrar en listados, en planos, porque luego eso se publica en boletín, vaya. Y además tenemos que integrarlo, una vez que tengamos hechas las categorías, definido todo el portalero del viario, tenemos que enviarlo a la aplicación de gestión tributaria que está en otro entorno. No sé si es competencia, pero bueno, sí que es competencia. Vale, esto va a ser muy rápido porque ya vamos un poco tarde, pero bueno, en realidad lo que necesitábamos era que nos calculara una serie de valores sobre ese confeti que veis ahí en verde es todo el portalero de la ciudad, más todas las vías. Tenemos que clasificar todas las vías, ya sea una autopista, un camino rural o la plaza del ayuntamiento, que no se llama así, pero bueno, tiene otro nombre. Entonces hemos utilizado, bueno, pues básicamente lo que queremos es que nos calculen todo esto sobre eso que tenemos allí. Y ya pasamos a... Gracias, Begoña. Nada, pues Begoña tenía muy claro cuáles eran las necesidades y lo que hizo el equipo de Geograma fue transformarlo en requisitos funcionales.
Teníamos muy claro que lo que ellos necesitaban era que desarrolláramos un modelo de cálculo que fuera altamente configurable, porque partíamos de un conjunto de datos que querían categorizar adecuándolo a la situación actual, pero que ésta era cambiable. También querían poder realizar ajustes en los resultados finales para aquellas vías que no se ajustaban a unos criterios generales. Poder realizar las modificaciones y, por supuesto, cubrir todo el municipio, ¿de acuerdo? Incluidas aquellas zonas en las que no había portales o que había muy pocos, o a zonas de reciente construcción. Querían tener, además, diferentes salidas que fueran, por supuesto, muy visuales y que también se pudieran integrar con otras aplicaciones. Y, por supuesto, tenía que ser sencillo de utilizar y, como comentaba anteriormente, que fuera con un plazo de ejecución muy ajustado. Además de los requisitos funcionales, teníamos un conjunto de requisitos técnicos que también teníamos que cumplir. Toda la información de origen tenía que estar almacenada en base de datos y la aplicación, cuando digo configurable, altamente configurable, es que tenía que ser todo configurable. No querían tener las fuentes de datos directamente en el proceso FME, sino que tenían que poder ser definidas en tablas de configuración para poder modificarse en tiempo real. Lo mismo con las tablas de puntuaciones, los valores de incrementos, los rangos de categorías fiscales, que bueno, pues ahora lo hemos hecho en 5, pero es posible que se tengan que modificar. Incluso las distancias entre los que se van a generar nodos ficticios en aquellas zonas de baja densidad de portales. Por supuesto, un rendimiento óptimo, un bajo mantenimiento y que el desarrollo fuera eficiente y en tiempo. Y con esto, pues el Centro Informático Municipal de Bilbao, Bilbao TIC, lo tenía muy claro, ya que lleva varios años apostando por esta solución. Ellos tenían claro que tenía que ser desarrollado con FME. ¿Por qué? Porque apuesta por un desarrollo sin código, con una interfaz gráfica muy intuitiva, donde tenemos que hacer un aseguramiento no del desarrollo, sino del proceso en sí, un despliegue que fuera sencillo, como una web app, y que tuviera un mantenimiento sostenible. Con todo esto, ¿qué es lo que hemos realizado? Ha sido el desarrollo de 4 procesos FME, donde hemos utilizado aproximadamente 300 transformadores, 8 de ellos personalizados, con en total 19 tablas, 11 de ellas de configuración, 9 tablas de salida, donde 6 de ellas son de depuración, donde Begoña puede ir realizando diferentes cambios, y en total un proceso que tarda aproximadamente poco menos de 10 minutos en analizar las 1000 vías de Bilbao con los 15.000 portales, donde 12.000 de ellos son reales y otros 3.000 que han tenido que ser generados de forma ficticia. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si no hubiéramos utilizado FME como tecnología? Pues según ChatGPT, que podrá acertar más o menos, ¿vale?, el número de líneas que puede tener un transformador va entre 50 y 200 líneas. Un desarrollador medio puede cometer entre 1 y 5 bugs por cada 1000 líneas de código. Aquí nos vamos a que aproximadamente con una media hubiéramos tenido alrededor de unos 100 bugs, y esto da lugar a unas 188 horas solo para poder corregir todos estos bugs. Esto parece poco, pero porque el proceso no ha sido muy grande. Si lo extrapolamos a un proyecto más grande, podría ser incluso el doble. Y esto es solo el principio, porque sin un esfuerzo de 150 horas nos vamos a que estamos más que duplicando lo que nos hubiera costado el desarrollo inicial. Después tenemos que sumar el mantenimiento, que como anteriormente decía Francisco, puede suponer incluso un 80% más del presupuesto inicial. Si nos vamos un poco a los procesos desarrollados, como os comentaba, en total han sido 4 procesos diferentes. El primero de ellos, que es el más importante, es el que se realiza el cálculo de las categorías fiscales. Luego os explico un poquito más acerca de este. El segundo es el que se calcula los rangos fiscales, es decir, el número de rangos que va a haber donde se van a distribuir cada una de las categorías. Un proceso de consolidación de datos, que es muy importante para discernir entre los temporales y los finales que después van a ir publicados, y la integración con la aplicación de Udaltax. Este primer proceso de cálculo tarda alrededor de unos 7 minutos y se encarga de realizar la limpieza de datos, de analizar todo el portalero, de generar los nodos ficticios en función de la densidad de los diferentes portales que hay en el callejero y de calcular los diferentes valores, tanto el base, básico y unitarios en función de las características de la vía. Todo ello son fórmulas que están configuradas, al igual que todas las fuentes de datos se encuentran configuradas dentro de las bases de datos también. Aparte de eso, se podían aplicar diferentes valores de corrección y al final de eso sacamos un valor final del nodo, que es la suma de la información del base más la unitario más el valor de corrección que se aplican en aquellos nodos que se salen de lo general. En total, como os comentaba, alrededor de unos 300 transformadores sin ningún tipo de fallo.
Además de esto, hemos desarrollado uno de los transformadores personalizados que hemos puesto, que lo utilizamos en los diferentes proyectos, es para poder consumir fuentes de datos de forma dinámica que están configurados y no directamente ad hoc en el propio proceso. Y, por supuesto, también hemos incluido diferentes análisis espaciales dependiendo de la tipología que se encuentre configurada para el valor de los incrementos. Tenemos uno que va por puntuaciones fijas, por distancias, por ejemplo, a transporte público. El segundo de ellos que se encuentra dentro de una zona o no, y el tercero ya es valores de correcciones en función de las características de la vía y otros elementos que sí que se encuentran en la zona, como por ejemplo una pendiente sí que puede disminuir el valor de un nodo en concreto, sin embargo, si cerca tenemos un ascensor, por ejemplo, se eliminaría esa restricción. El segundo proceso se encarga de calcular los diferentes rangos fiscales y asignar a cada uno de los portales su valor de la categoría fiscal. Este proceso se ejecuta automáticamente al finalizar el proceso anterior, pero también es posible lanzarlo manualmente a través de la web app. ¿Por qué? Porque una vez que se han realizado valores de correcciones, es posible que se quiera volver a generar toda la cantidad de rangos fiscales. Además de esto, se ha utilizado un transformador, en este caso el de los diagramas de Voronoi, que ya lo han comentado anteriormente en algún proceso, que lo que se encarga es de segmentar en diferentes zonas, en este caso dentro de Bilbao, se encarga de realizar los diferentes segmentos en función del valor de la categoría fiscal que tiene cada uno de los portales que se encuentra contenido, atendiendo también a la distancia entre los nodos. Como resultado, pues tenemos 4 salidas. La primera de ellas es la categoría fiscal que va asociada a cada uno de los portales. Después de esto lo hemos extrapolado a los edificios para que fuera más sencillo de visualizar. También lo hemos extrusionado la categoría fiscal para que fuese fácilmente visible y se pueda también mostrar en un visor. Y por último, que también tiene explotación dentro del visor de GeoBilbao, serían los polígonos de Voronoi para poder ver las diferentes zonas fiscales. Y aquí un pequeño vídeo. Que igual no funciona, me dijo Iria. Ayer funcionaba, ¿no? Bueno, era simplemente una... Sí, no, este no está... Ahora sí. Bueno, una visualización muy gráfica de cada una de las categorías fiscales. La ciudadanía no sé si está muy contenta cuando está en el punto rojo, ¿no? Pero bueno, así lo pueden ver muy fácilmente. Unos cuantos son. Vale, el tercer proceso es el proceso de consolidación de datos. Como comentábamos, después estos datos pueden pasar por enmiendas también y son publicados, entonces es muy importante realizar esta consolidación de datos, no solo con los datos temporales, sino una salida final que después va a ser explotada en diferentes lugares y con diferentes propósitos. Y por último, una última salida, que es para la integración con la aplicación de Udal Tax. Esta aplicación es del Ayuntamiento de Bilbao, facilita la consulta de los pagos y de los recibos que tiene que hacer la ciudadanía en función de atributos y además que obtuvo un premio en el año 2018 dentro del marco de la digitalización, del marco de transformación digital del Ayuntamiento de Bilbao. En definitiva, como habéis podido ver, es una solución que se ha desarrollado en poco menos de un mes, que es altamente configurable, muy eficiente y hasta ahora sin ningún fallo detectado. Así que va muy rápido, así que es el resultado. Pues nada, si tenéis alguna pregunta.